Reveladas. 3 escalofriantes historias de acoso. Horrores malditos que no te atreverás a olvidar. Era una mañana gris en Tlatelolco. Luis salió dispuesto a enfrentar otro día, pero el destino le tenía una sorpresa siniestra. Al abrir la puerta de su modesto departamento, un escalofrío recorrió su espalda al ver un sobre en el suelo, sin remitente, sin razón. Con manos temblorosas, lo recogió y sintió que el aire se hacía más denso, más pesado. Al abrirlo, la luz tenue del pasillo iluminó unas palabras que le helaron la sangre. Amenazas. Secretos familiares que creía enterrados. Recuerdos que no quería volver a evocar. Su corazón latía como un tambor en su pecho. «Mamá», susurró, mirando hacia la cocina, donde su madre, ajena a la oscuridad que se avecinaba, cocinaba con esmero. Luis sintió que el mundo se desvanecía. ¿Cómo podría mantener a su familia a salvo? Las semanas siguientes pasaron bajo el abrigo de un miedo palpable. Cada mañana, el sobre se repetía, recordándole que no estaban a salvo. Historia tras historia, como si alguien supiera la verdad detrás de su vida. El peso del miedo lo llevó a investigar. Sus sospechas se centraron en su vecino, Don Víctor. Un hombre amable, sí, pero en sus ojos había sombras, como si guardara secretos prohibidos, mientras hablaba con otros vecinos sobre él. Los murmullos eran claros. Le tenían miedo. Pero él también. Luis recordó las viejas historias de su abuela sobre el Llorón, la criatura que acechaba a quienes intentaban dañar a su familia. El terror le erectó un muro dentro, un instinto primario que le advertía que se acercaba al peligro. Una noche, el pánico golpeó su puerta. Su hermana había sido acosada por un desconocido, alguien que parecía disfrutar, jugando con sus miedos. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de Luis. La desconfianza también comenzó a nublar su juicio sobre el resto. ¿Sería don Víctor el responsable? Cuando se precipitó a su ventana, la oscuridad ya lo rodeaba, los ecos de las cartas resonando en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El murmullo nocturno se detuvo, y de repente, la atmósfera se tornó opresiva. Era como si el propio mundo estuviese conteniendo la respiración. Cerró los ojos por un instante, pero cuando los abrió, oyó un susurro mientras el viento aullaba. La palabra familia cortaba el aire como un cuchillo. Era el último grito de su mente, reclutando valor para enfrentar a don Víctor. Con determinación, corrió hacia el terreno baldío, donde se decían que los secretos se manifestaban. A medida que se acercaba, el sol comenzaba a caer, dejando huellas más largas y sombrías. La oscuridad parecía cobrar vida alrededor de él. Al fin llegó, y lo que vio le heló la sangre. Don Víctor lo esperaba, rodeado de sombras inquietantes que danzaban a su alrededor, con una sonrisa perturbadora y ojos destilando malicia. La pregunta que lo atormentaba quedó suspendida en el aire helado. ¿Qué era lo que realmente sabía el vecino sobre la familia de Luis? ¿Y a qué precio tendría que pagar para protegerlos? Luis sintió como si el mismo aire se le escapara de los pulmones. Don Víctor lo observaba con una calma inquietante, como si hubiera esperado su llegada. Las sombras a su alrededor se movían con vida propia, oscilando en un baile macabro
que le heló la sangre. Buscando respuestas. Joven. La voz de don Víctor era un susurro suave, casi melódico, pero su tono frecuentemente caía en lo amenazante. A Luis le costó respirar. Cada palabra parecía estar impregnada de una sabiduría oscura. Sabes que no es tarde para marcharte. En tu caso, es mejor no saber. Luis sintió cómo el sudor le recorría la frente. Su mente alternaba entre la rabia y el miedo. ¿Qué sabes sobre mi familia? ¿Por qué nos amenazan? La desesperación lo llevó a dar un paso hacia adelante. Las verdades que caen pesadas como una piedra. Don Víctor sonrió, y su expresión se tornó aún más inquietante. Lo que uno teme, pronto viene a buscarlo, siempre. ¿Has escuchado las historias de tu abuela sobre el Llorón? Ella sabe más de lo que imaginas. El estómago de Luis se convirtió en un nudo. Las advertencias sobre el ser que acechaba en las sombras, alimentándose del miedo, regresaron a su mente. Era más que una historia. Era un eco que llamaba sus pasos, marcando su destino. Tú eres el responsable de las cartas, de lo que le pasó a mi hermana. Don Víctor dejó escapar una risa baja, que sonaba a una mezcla de desprecio y diversión. No soy el autor de tus temores, niño. Simplemente soy un guardián de secretos. Algunas verdades desean permanecer ocultas, y algunas historias deben contarse, pero quizás no de la manera que piensas. Mientras Luis se adentraba en la oscuridad de sus palabras, cada segundo se sentía como un cuento fantasmagórico. La noche se había vuelto hostil. Los sonidos del barrio eran ahora ruidos lejanos, como si el mundo se hubiera sumergido en un silencio aterrador. Lo único que quiero es proteger a mi madre y a mi hermana, Luis dijo, con los dientes apretados, casi suplicando. Dime qué hacer. Don Víctor se inclinó ligeramente, como si fuera a revelar un secreto inconfesable. Para mantenerlas a salvo, tendrás que afrontar lo que has estado evitando. Debes descubrir la verdad detrás de tu propia sangre y pagar el precio. El eco de sus palabras resonó entre las sombras. Luis sintió una punzada. ¿Qué precio? Una sombra detrás de don Víctor se erguía, como una figura etérea que se extendía hacia él. A medida que la oscuridad avanzaba, comenzó a ver rostros en esa nada, personas que parecían gritar en silencio. No eran solo voces, eran memorias, su familia, sus antepasados. Tú decides, proteges a tus seres queridos, pero el costo será alto. ¡Basta! ¿Qué es esta locura? Luis gritó, el eco de su voz reverberando en la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. La figura comenzó a acercarse. Una mezcla de miedo y curiosidad le empujó a avanzar. ¡Quiero saber! Las sombras se agitaron violentamente y la atmósfera se volvió inaguantable. Luis sintió un sudor gélido recorrer su espalda. Don Víctor sonrió, un brillo malicioso en sus ojos. Entonces, ve y busca. La noche solo está comenzando. Todavía hay secretos que desenterrar. Luis dio un paso atrás, pero la figura oscura ya estaba demasiado cerca. No había vuelta atrás, y las revelaciones lo atrapaban como un insecto en una telaraña. Y en el fondo, un pensamiento aterrador se apoderó de él. Realmente estaba listo para enfrentar lo que escondía su familia. La oscuridad lo envolvió, y un nuevo susurro cortó el aire. Todo se revelará, hijo de la oscuridad. Entonces, la tierra tembló bajo sus pies, y Luis entendió que cada decisión tenía consecuencias. Siguió al Llorón, sin darse cuenta de que en su búsqueda de respuestas había desatado fuerzas que jamás imaginó. ¿Podría soportar el peso de su legado? La bruma había comenzado a elevarse en la calle, donde don Víctor había hecho su jugada, como si una mano invisible empujara las nubes hacia el suelo.
Luis sintió que el pánico se colaba en su pecho. La figura oscura, la esencia de sus miedos, se cernía sobre él, como un depredador acechando a su presa. Con el corazón desbocado, Luis se dio cuenta de que no podía retroceder. La única forma de salir estaba al frente, en la oscuridad que lo obsesionaba. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó, su voz quebrándose en un hilo de desesperación. La criatura se detuvo en seco. El rostro tomó forma. Era el reflejo del tormento, una amalgama de sus peores recuerdos. Los ojos de Luis se abrirían en horror al reconocer cada facción, cada grito de aquellos que había perdido. La imagen de su hermana se dibujó, empapada en lágrimas, como si la sombra quisiera transmitirle su angustia. «Déjala en paz», murmuró Luis, sintiendo la impotencia, al igual que el fuego que ardía en su interior. Sin embargo, la figura simplemente se rió, un eco de su propia voz distorsionada, como si se burlara de su sufrimiento. «Todo este tiempo has estado buscando la verdad, niño», dijo la sombra, sus palabras envolviendo a Luis como un manto frío. «Pero el verdadero terror no yace en lo desconocido, sino en lo que ya está en tu corazón». Don Víctor no se movió, un observador en esta danza macabra. «Es hora de que enfrentemos lo que ha estado oculto», dijo con un aire de satisfacción. «El llorón toma muchas formas, y hoy se convertirá en tu espejo». Sin un aviso, la figura lanzó una ráfaga de oscuridad hacia Luis. Se sentía como si un tren de carga lo hubiera golpeado. El dolor se coló por sus venas, y visiones de sus ancestros comenzaron a inundar su mente. Las caras desvanecidas de su familia, aquellos que habían sido tragados por el miedo y el silencio, clamaban por ser escuchados. «¡Detente!», gritó Luis, tratando de cerrar su mente a esos ecos, pero la sombra se empeñó en abrirle la herida, obligándolo a recordar su madre llorando en la cocina, su hermana, más pequeña, escondiéndose bajo la cama, sus abuelos murmurando plegarias. Todo ese dolor era como un cuchillo que arrastraba en su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, llevándolo al umbral de la locura. «Tendrás que elegir», proclamó el llorón, las palabras afiladas como cuchillos. «Tu familia ha pagado el precio de las verdades que no quisiste enfrentar. ¿Estás listo para tomarlo a cambio de su salvación?» Luis se encontró entre una decisión que desgarraba su alma. Podría aceptar un legado tan lleno de dolor. El eco de las advertencias de su abuela resonaba en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? Fue entonces cuando una visión apareció en su mente, una imagen de su madre sonriendo, su hermana jugando en el patio. Esos momentos de luz eran lo único que podía darle fuerzas en aquella oscuridad. «Te enfrentaré», exclamó Luis, con una tenacidad que casi sorprendió a don Víctor. «No dejaré que el miedo decida mi destino, ni el de mi familia». Las sombras comenzaron a perder su forma, como humo disolviéndose bajo un rayo de luz. Pero el llorón no iba a dejarlo ir tan fácil. El camino hacia la verdad no son solo palabras, joven. Cada paso suma al horror que se avecina. ¿Crees que puedes acceder a esa verdad y dejarte llevar por ella, sin consecuencias? Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad había insinuado que había algo más, algo en su pasado que no había tenido en cuenta. «¿Qué más oculto hay?», preguntó, temeroso del eco que sus propias palabras dejaron atrás. En ese instante, el viento aulló en respuesta, y todos los rostros que había visto antes comenzaron a aparecer de nuevo, acercándose a él, sus miradas suplicantes, llenas del terror de lo que él aún ignoraba. La ansiedad ascendió en su pecho. Algo oscuro e inevitable lo empujaba hacia el peligro, y una voz,
suave como un susurro y gélida como la muerte misma. Se deslizó hacia Luis. El legado se transmitirá, hijo de la oscuridad, y lo que esconde tu sangre no podrá permanecer oculto por mucho más tiempo. Luis comprendió, pero aceptarlo sería abrazar su peor pesadilla. Podría afrontar lo que se avecinaba antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de un grito desgarrador cortó el aire, y en su corazón llegó la certeza de que las revelaciones eran solo el inicio de un horror que él tendría que desatar. ¿Estaba listo para ello? La oscuridad se espesaba a cada instante, y el grito que resonó en el aire parecía retumbar en la mente de Luis como un eco interminable. Su corazón latía desbocado, como si fuera a reventar en su pecho. Sabía que no podía dar marcha atrás. El tiempo se había detenido, y la bruma, espesa y densa, lo rodeaba como un manto funesto. De repente, las caras de sus ancestros, una vez distorsionadas por el dolor, empezaron a acercarse aún más. Luis podía sentir el frío de sus miradas, cada una demandando respuestas que él no sabía cómo dar. La figura del llorón se mantenía en el centro, disfrutando de su angustia, como un carnicero ante su presa. Las verdades que tiendes a ignorar son las que más te atormentarán, susurró el llorón, acercándose un poco más. Tu linaje está manchado con la sangre de aquellos que no lloraron. ¿Estás listo para pagar el precio de su silencio? Luis, sintiendo una mezcla de furia y desesperación, gritó: «No tengo miedo de la verdad», pero en su interior, una sombra de duda comenzaba a germinar. ¿Qué secretos se ocultaban en la historia de su familia, que pesaban como una losa en su pecho? De pronto, un viento helado atravesó el callejón, apagando cualquier luz que quedaba. Luis luchó por mantenerse en pie, mientras el llorón comenzaba a transformarse, su imagen ahora mostrando las marcas del sufrimiento. Eres parte de esto, Luis. No te engañes. Las lágrimas de tus ancestros han sido en vano si decides ignorar su llamado. Un grito más resonó a lo lejos, esta vez más cercano, como si alguien estuviera sufriendo, fusionándose con el dolor que Luis sentía. El llorón no es solo una figura de tu pasado, es la culpa, la tristeza, el dolor de vivir al margen de lo que debería haber sido tu vida. Ahora verás lo que ocurre cuando la verdad finalmente emerge. Luis sintió la tensión aumentar. La atmósfera se volvió opresiva. Un sudor frío le cayó por la frente mientras luchaba con lo que jamás había querido aceptar. En su mente, las imágenes de su madre y su hermana persistían, sus risas opacadas por el llanto de su familia. ¿Qué podían haber perdido, que él aún no entendía? Recuerda al niño que una vez fuiste, Luis, continuó la voz del llorón, ahora dulce como un canto de sirena. Ese niño que creía que todo era posible, que podía cambiar el mundo, pero todo lo que has hecho ha sido hacer que tu linaje sufra. Tus decisiones los han atrapado en un ciclo que ahora tendrás que romper. ¡No!, gritó Luis con fuerza, pero al hacerlo, su propia voz se convirtió en un lamento, fluyendo en la oscuridad, como si la sombra lo absorbiera. De repente, las que habían sido sus visiones ahora eran recuerdos tangibles, reviviendo la angustia y la tristeza en su ser. Veía a su madre buscando ayuda, advirtiendo las tragedias que vendrían. A su padre, alcohólico y desesperado, de pie frente a un espejo, enfrentándose a sus demonios. Su hermana perdida en el laberinto de una vida sin guía. La presión en su pecho era casi insoportable. «Te lo ruego, déjalos en paz», suplicó, sabiendo que su inevitable confrontación con el pasado solo lo llevaría más cerca de un abismo del que no podría regresar. El llorón sonrió con la tristeza de un dios.
Tu grito cae en oídos sordos, hijo. Que la luz que nunca han tenido en sus corazones despierte la oscuridad que llevas. Un legado se transmite y no puede ser ignorado. El aire gélido se compactó a su alrededor, y entonces, con una sacudida cataclísmica, Luis se desmayó, cayendo al suelo. La bruma lo envolvió, y allí, atrapado entre la vida y la muerte, pudo escuchar susurros, ecos de advertencias de ancestros que él no había querido escuchar. Todo quedó en silencio. Luis se sintió arrastrado hacia un lugar que jamás había conocido, un umbral hacia lo desconocido, pero en la penumbra, una última voz resonó, burlándose de su impotencia. La verdad te liberará, solo si estás dispuesto a sacrificar lo que amas. ¿Estás listo para ese precio, Luis? Y así, mientras su conciencia se desvanecía en el abismo, una nueva revelación retumbó en su interior. ¿De verdad estaba preparado para enfrentar el horror que su familia había estado evitando? ¿Qué pasaría si, al final, la salvación requería una carga mucho más pesada de lo que jamás imaginó? Luis abrió los ojos, aún sintiendo el frío incesante que lo rodeaba. El aire era casi tangible, cargado con el peso de secretos no contados y de un sufrimiento que atravesaba generaciones. Se incorporó lentamente, el corazón palpitando con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra. A su alrededor había sombras, suaves y sigilosas, que se deslizaban por el suelo como serpientes inquietas. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz apenas un susurro ahogado por el silencio inquietante. Se levantó, tambaleándose, y reparó en que el callejón había desaparecido. En su lugar, se encontraba en una habitación oscura, con paredes de piedra, que parecían respirar con el eco de los lamentos pasados. Las imágenes se agolpaban en su mente, recuerdos desterrados que ahora se manifestaban como visiones. Sus ojos se fijaron en una mesa de madera, donde una vela temblorosa luchaba por mantenerse encendida. Al acercarse, Luis vio un viejo diario, cuyo lomo desgastado parecía suplicar ser abierto. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Las páginas estaban llenas de relatos de dolor, de almas perdidas, de decisiones que pesaban como plomo, historias de su familia, momentos que nunca había conocido. En una de ellas, reconoció la caligrafía de su madre. Siempre creímos que el llanto era un signo de debilidad, que debíamos ser fuertes en la adversidad, pero la verdad es que el silencio ha sido nuestra ruina. Una punzada de culpa atravesó su ser. Recordó los días en que ignoró el sufrimiento de su familia, su deseo de huir de los problemas, en lugar de enfrentarlos. «¡Dios mío!», gritó, pero su eco fue tragado por la oscuridad. De repente, un ruido lo sobresaltó. Eran susurros, más cerca esta vez, llenos de angustia. «¡Luis!», repetían. «¡Ayúdanos!». La voz de su hermana parecía flotar en el aire, cargada con un desespero que le desgarró el alma. «¡No!», exclamó, cerrando los ojos, tratando de ignorar la verdad que se desplegaba ante él. Pero cuando los abrió, una figura apareció entre las sombras. Era el Llorón, su rostro distorsionado por una mezcla de dolor y una sonrisa, reflejando la desesperación que Luis había decidido ignorar. «Tu legado te ha traído aquí, Luis. Eres el único que puede romper el ciclo. Pero tu familia no será la única que paga el precio». La voz del Llorón resonó, llena de ecos de tormento. ¿Estás dispuesto a enfrentar tu propia oscuridad, a perder todo lo que amas para liberarlos? El temor llenó a Luis, pero en su interior, una chispa de determinación comenzó a arder. «No permitiré que este dolor continúe. No seré como ellos», gritó, aunque la incertidumbre
Lo atrapaba como una trampa. A medida que las palabras salían de su boca, la sala se llenó de una luz tenue. Las sombras comenzaron a girar, tomando formas que se asemejaban a su madre, su padre y su hermana, uniéndose en una danza macabra alrededor de él. Las voces aumentaron en volumen, entre gritos de súplica y lamentos de tristeza. «Luis, recuérdanos, enfrenta tus miedos», resonaban en su mente. La habitación comenzó a tambalear. Sin embargo, una oleada de valor lo atravesó. Sabía que debía actuar antes de que la tormenta lo consumiera. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que el tiempo se aceleraba, como un reloj de arena a punto de agotarse. El Llorón sonrió, sus ojos brillando con un oscuro conocimiento. «La verdad se revela solo en el fuego. Prepárate para lo que vendrá. Las lágrimas que no lloraste serán tu guía. Si decides seguir su camino». Con esas palabras resonando en sus oídos, Luis sintió el suelo temblar. Las paredes comenzaron a crujir, y la luz se intensificó, inundando la habitación en una calidez que contrastaba con el frío que había sentido antes. ¿Estaba eso ocurriendo? ¿Podía realmente cambiar el destino de su familia? Todo comenzó a desvanecerse mientras la figura del Llorón se desdibujaba. Luis se encontró de nuevo en el umbral, enfrentando la frontera entre la realidad y la locura. Pero antes de caer al abismo, la voz regresó, más poderosa que nunca. «El miedo y la verdad están entrelazados, Luis. Tienes el poder de romper la maldición. Pero, ¿estás preparado para perderlo todo?». Con esa inquietante pregunta palpitando en su mente, el mundo alrededor de él se oscureció de nuevo, preparándolo para el verdadero desafío que aún estaba por venir. ¿Podría realmente aceptar su destino? ¿Y a qué precio? Luis sintió un tirón en su pecho, una inquietante mezcla de ansiedad y anticipación. La oscuridad lo envolvía, y mientras su mente intentaba asimilar lo que había escuchado, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Pequeñas luces danzaban alrededor de él, como luciérnagas atrapadas en una telaraña de pesadumbre. «¿Qué es esto?», exclamó, sus manos temblando mientras se extendían hacia una de las luces. Al tocarla, una visión lo golpeó, su madre de pie ante un espejo roto, lágrimas surcando su rostro. «Siempre fue así», murmuró ella. «La belleza solo es un reflejo del sufrimiento». La imagen se desvaneció, y otra luz brilló intensamente delante de él. Luis sintió que la sala se estremecía a su alrededor, como si las paredes quisieran hablarle. «No solo es tu familia quien sufre, Luis», resonó una voz lejana, casi un eco. «Los que han sido olvidados también gritan por ayuda». Sintió cómo el hielo comenzaba a deslizarse por sus venas. «¿Olvidados? ¿De quién hablas?», preguntó, su voz ahora un hilo tembloroso. La respuesta llegó en forma de un susurro, suave pero penetrante, como un viento helado. «De los que tuvieron que marchar para siempre, del sacrificio que ni tú ni ellos comprenden». Las luces se movieron, dibujando contornos en la bruma, y de repente, Luis se encontró frente a una puerta cubierta de sombras. Sintió una presión abrumadora en su pecho, una fuerza que lo instaba a abrirla. «¿Qué hay detrás de esta puerta?», preguntó, su voz resonando entre las paredes heladas. «Tu verdad», dijo el Llorón, quien ahora estaba a su lado, observando con un aire de dios ancestral. «Y el precio por conocerla puede ser más alto de lo que imaginas». Luis sintió un sudor frío caer por su frente. La puerta parecía respirar, pulsar con una energía desconocida. No había tiempo para dudar. La imagen de su hermana suplicante apareció en su mente. «Debo ayudarla», se dijo, un fervor en su interior que se encendía como una llama apropiada. Con un empujón,
Se lanzó hacia adelante, abriendo la puerta. El sonido crujió como huesos quebrándose. Al cruzar el umbral, fue invadido por una ola de calor y un brillo descarnado. Ante él, un paisaje distorsionado se manifestaba. El eco de risas y gritos retumbaba en su cabeza, mientras figuras etéreas danzaban en un ciclo interminable de angustia. «No se te permitirá avanzar sin entender», susurró el llorón. Sus ojos ahora, un abismo sin fondo. El fuego que purifica siempre causa dolor. Tienes que recordar lo que has olvidado, lo que has enterrado incluso en tu corazón. Luis se dio cuenta de que las voces provenían de sus propios recuerdos, ecos de su infancia, risas que rápidamente se convertían en lamentos. En el centro del caos, logró ver una figura familiar. Era su hermana, gimiendo en el aire gris. «Luis», exclamó ella, estirando sus brazos hacia él. «No dejes que esto te consuma. Recuérdame antes de que sea demasiado tarde». El tiempo parecía ralentizarse, mientras él luchaba contra la presión de las sombras que se acumulaban a su alrededor. Sentía el calor del fuego abrasador, un fuego de verdad y traición, cada segundo pesado. Cada grito en la distancia le invitaban a tomar decisiones que pudo haber hecho años atrás, decisiones que podrían haber cambiado el destino de su familia. «¿Qué quieres de mí?», rugió, sintiéndose pequeño ante la magnitud del horror que lo rodeaba. La respuesta fue un silencio aterrador que lo hizo temblar hasta el centro de su ser. Las luces comenzaron a desvanecerse, llevándose las risas y los ecos de su pasado. Cada vez era más difícil mantenerse a flote. Entonces, en medio del estruendo de voces, escuchó un último grito desgarrador. «Luis, recuerda, somos el precio de tu verdad». Con esas palabras retumbantes en su mente, Luis sintió que las sombras lo arrastraban hacia un abismo sin fondo. ¿Podría realmente enfrentarse a su verdad? ¿Aceptar el dolor que había huido de tanta rabia? La puerta detrás de él se cerró con un estruendo, aislándolo en la tormenta. Antes de perderse por completo en la oscuridad, la visión de una llama encendida resplandeció en sus memorias. Le recordó el calor que había sentido una noche en su hogar. Y el momento en que todo cambió. El ciclo había comenzado una vez más, pero estaba preparado para arrojarse al fuego de su propia historia. El aire era denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Luis se sintió atrapado, rodeado de figuras en sombras que respiraban con un ritmo lúgubre. «¿Dónde estás, hermana?», gritó, su voz resonando entre los ecos de lamentos pasados. Pero la única respuesta fue el sibilante murmullo de las luces que danzaban, una especie de burla ante su desesperación. La figura de su hermana se desdibujó, pero la sensación de su presencia aún lo perseguía. «No puedo dejarte aquí», gritó, sintiendo que las sombras se arremolinaban alrededor de su cuerpo, como si quisieran consumirlo por completo. «No puedo olvidar». «¿Olvidar qué?». La voz del llorón resonó, llevándose consigo las últimas esperanzas de escape. ¿Qué tanto deseas eliminar de tu memoria? La verdad está a punto de revelarse, pero a un alto precio, Luis. Luis respiró hondo, luchando contra la falta de aire. Las sombras parecían estar cada vez más cerca, susurrando secretos que nunca había querido escuchar. «Muéstrame. ¿Qué tengo que recordar?». La angustia lo consumía. La necesidad de saber brillaba más fuerte que su miedo. Una luz brillante apareció frente a él, un portal que prometía respuestas. Sin embargo, sabía que toda luz trae consigo una sombra. Se acercó cautelosamente, su corazón golpeando en su pecho, como un tambor en la noche. Al atravesar la luz, se encontró en una habitación familiar. Era de su infancia,
decorada con colores vivos, y risas de los que alguna vez fueron felices. Pero a medida que se adentraba, las risas se silenciaron abruptamente, y la atmósfera se volvió fría y opresiva. Una figura se giró para mirarlo. Era su madre, pero su rostro estaba distorsionado, una máscara de dolor y tristeza. «¿Por qué no viniste a buscarme, Luis?», preguntó ella, con una voz que sonaba como un lamento lejano. «Te he estado esperando. Tienes que recordar, no solo por mí, sino por todos los que sufrieron». «Lo hice. He intentado olvidar», él gritó, las lágrimas brotando de sus ojos, mientras la imagen de su madre se desvanecía, dejando solo el eco de su voz en su mente. Desesperado, Luis buscó por la habitación, su corazón latiendo ferozmente. En el rincón, una estantería cubierta de polvo lo atrajo. Una caja polvorienta descansaba al fondo, y a la vez, parecía vibrar con energía propia. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, encontró recuerdos de su infancia, fotos, dibujos, y una carta con una caligrafía que le era familiar. Al abrir la carta, pudo leer las palabras de su hermana, escritas con una angustia palpable. «Luis, por favor, recuerda lo que pasó la noche en que te fuiste, lo que me prometiste». Pero la carta se detuvo abruptamente, como si algo hubiera interrumpido su escritura. El sonido de risas macabras llenó la habitación, resonando de nuevo, creciendo en intensidad, eclipsando sus pensamientos. Las paredes parecían cerrarse, ahogando su grito. «¡No! ¡No me lo lleven todo de nuevo!». La desesperación se apoderaba de él, mientras los ecos del pasado intentaban arrastrarlo de regreso hacia la oscuridad. La caja se cerró violentamente, dejándolo solo con la sensación de que todo un océano de dolor y sufrimiento lo rodeaba. Un profundo grito resonó en su mente. Si no enfrentas lo que has olvidado, no habrá salida. Sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, Luis se lanzó hacia la luz, hacia una salida que aún no conocía. Sin embargo, al cruzar el umbral, se encontró nuevamente en el paisaje distorsionado, con el llorón observándolo fijamente. «¿Listo para enfrentar la verdad terrible, Luis?», dijo ella con una sonrisa inquietante. «La respuesta que buscas es peor que el olvido». El temblor de su voz se unió al eco de las risas, y en ese instante, Luis supo que la mayor pesadilla aún estaba por llegar. Mientras el abismo se abría ante él, una pregunta resonó claramente en su mente. ¿Serías capaz de enfrentar no solo tu verdad, sino el horror que trae consigo? El ciclo continuaba, y el fuego de sus recuerdos lo consumía nuevamente. ¿Podría realmente soportar las llamas de su propio sufrimiento? Las risas macabras retumbaban como ecos lejanos, mezclándose con la voz del llorón y elevándose hasta convertirse en un grito tenuemente familiar. Luis, atrapado entre sombras, sintió que su mundo se desmoronaba. El portal había sido un falso refugio, y ahora se hallaba inmerso en una marea de dolor que parecía no tener fin. «No puedes escapar de la verdad», repetía la figura espectral, su rostro burlón desdibujado entre la penumbra. «Ven, Luis, acompáñame a revivir lo que tanto temes». Sintió que el suelo se abría de nuevo, pero esta vez no había luz a la vista, solo la sensación fría de la desolación y la presión de recuerdos aplastantes que lo invadían. Se obligó a sí mismo a avanzar, decidido a descubrir lo que había jurado olvidar años atrás. Su hermana, su madre, y los ecos de una noche desastrosa lo llamaban. Cada paso hacia la oscuridad era una mezcla de terror y curiosidad. De repente, se encontró frente a un rincón oscuro del abismo. Algo se movía ahí, una silueta familiar, envuelta en tinieblas. Se acercaba lentamente,
Su corazón se detuvo al darse cuenta de que era su hermana, pero no de la manera que la recordaba. Sus ojos, oscurecidos por un halo de desesperación, reflejaban una tristeza que desgarraba el alma. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué me dejaste? Su voz era un susurro quebrado, como el cristal que se rompa en el silencio de la noche. Las sombras danzaban alrededor de ella, como depredadores acechando a su presa. No, no puedo soportarlo, balbuceó, retrocediendo instintivamente. Prometí que te protegería. Exactamente. Y ahora, yo también estoy atrapada, replicó su hermana con un tono casi acusador. El dolor no se detiene, no se olvida. Debes recordar lo que sucedió aquella noche. Solo así podrás liberarnos. Luis sintió cómo la angustia lo ahogaba, como si estuviera inmerso en un mar de recuerdos que lo empujaban hacia abajo, pero una fuerza interna, la desesperación de salvar a su hermana, lo movió a avanzar nuevamente. Estaba dispuesto a enfrentarse a la oscuridad que envolvía su pasado. Las visiones empezaron a llegar, rápidas y ferozmente. Recuerdos de niños jugando, risas despreocupadas, y de repente, la sombra aterradora que se abalanzó sobre ellos una noche fatídica. Algo irrumpió en su hogar, algo que nunca debió haber cruzado sus puertas. Luis recordó el miedo, la confusión y el grito desgarrador de su hermana en el momento en que ella desapareció en la oscuridad. Tienes que recordarlo. ¿Quién llegó esa noche? ¿Quién se llevó lo que más amabas? El llorón se rió, resonando en sus oídos, como si disfrutara de su tormento. ¡Cállate, cállate!, gritó, sintiendo que su mente se desbordaba. Sin embargo, las imágenes seguían brotando, una tromba imparable de tragedia. Eres el único que puede detenerlo. Tienes el poder de liberarnos, Luis, insistió su hermana, su figura tambaleándose entre las sombras. ¿Cómo? Todo se ha ido. Solo hay oscuridad y lamento, suplicó, la desesperación acentuada en su voz. No es tarde. Recuerda el dolor que nos causó. La imagen de su hermana se fue desvaneciendo como el humo. Su último susurro, perseguido por la risa inquietante del llorón. Las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente. La presión aumentaba, mientras el aire se tornaba aún más pesado. Luis sabía que no podía seguir huyendo de su culpa. No podía entregarse al olvido. La verdad, tan espantosa como era, estaba frente a él. ¿Estás listo para enfrentarlo, Luis? La realidad no solo te revelará el horror, también te mostrará cómo enfrentarlo, susurró la figura en la penumbra. Luis respiró hondo, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Estaba en un momento crítico, un abismo que podía consumirlo o liberarlo. ¿Se atrevería a dar el paso definitivo? ¿O se perdería en la noche, cargando con sus recuerdos malditos para siempre? Mientras el eco de las risas crecía, una pregunta retumbó en su mente. ¿Podría realmente enfrentar su propio monstruo? A medida que se formaban visiones en su mente, un nuevo desafío surgía en la oscuridad. El tiempo se estaba acabando, y había que actuar antes de que la sombra lo devorara por completo. Luis sintió un desgarrador vacío cuando la figura de su hermana se desvaneció. Las risas se intensificaron, llenando el aire con una cacofonía casi ensordecedora. «¡No, no, no!», gritó, sintiendo que cada palabra era un eco en la oscura caverna de su mente. No podía perderla nuevamente. Con determinación, avanzó hacia la oscuridad donde ella había estado. Pero la negrura era densa, casi tangible. Sus manos temblaban mientras buscaba un ancla en la confusión de sus recuerdos. Las risas se convirtieron en gritos de súplica, amalgamando las voces de todas las almas que se habían perdido. Cada nota era un recordatorio de su fracaso, un recordatorio de lo que había perdido.
Una nueva figura emergió de la sombra, elevada y esquelética, la silueta del Llorón. Sus ojos vacíos observaban a Luis, con una mezcla de interés y burla. ¿De verdad crees que puedes cambiar el pasado?, se burló. Su tono era un susurro cargado de veneno. Debo hacerlo. Debo recordar. Luis sintió cómo su pecho se apretaba con el peso de su desesperación. El Llorón sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Entonces, ¿qué tal si comenzamos desde el principio? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, transformándose en un laberinto distorsionado, lleno de visiones de su infancia. Luis vio su hogar, la puerta que había mantenido cerrada con tanto cuidado. El horror del pasado emergió de nuevo, llevándolo hacia una sala familiar. Allí estaban sus padres, sus rostros tormentosos, llenos de preocupación. ¿Recuerdas la noche de la tormenta?, preguntó su madre, su voz resonando como un eco en su memoria. Las paredes eran testigos de algo terrible, algo que nunca se había hablado. Luis se sintió ligero y pesado al mismo tiempo. Un impulso lo llevó a acercarse, pero la casa comenzó a colapsar, como si cayera en un abismo. Gritó mientras las paredes se cerraban sobre él, deseando salvar a su familia, pero sin poder alcanzarlos. «¡No puedo!», se quejó, cayendo al suelo, las risas resonando en su mente, volviéndose una sinfonía de locura. De pronto, como un fogonazo en la noche, la imagen se detuvo. Se encontró ante la puerta del sótano, el acceso a sus miedos más profundos. «La verdad está ahí adentro», le dijo el Llorón, su voz deslizándose como una serpiente. «Lo que buscas se esconde en la oscuridad». Luis tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba el ritmo de sus ansiedades. «No tengo otra opción», se dijo a sí mismo, extendiendo una mano temblorosa hacia la manija fría de la puerta. Todo su ser quería correr en la dirección opuesta, huir de lo que sabía que tenía que enfrentar. Con un giro, la puerta se abrió, revelando un abismo lleno de ecos de su infancia. El viento helado silbaba, como si las almas perdidas clamaran por liberación. Entonces, sintió una presencia pesada detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente y vio su propia sombra, distorsionada y oscura, deslizándose hacia él. «Escaparás nuevamente», susurró su sombra, con una voz que lo hizo temblar. «Siempre has sido un cobarde, Luis. Tienes miedo de lo que eres». La angustia lo invadió, pero en ese momento se dio cuenta de que no podía huir. No más. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y él debía enfrentarse a cada fragmento de su ser, cada rendija de culpa y dolor. Luis dio un paso adelante, sintiendo la fría brisa del sótano acariciar su rostro. «¿Quién eres tú para decidir lo que soy?», gritó, su voz resonando con un nuevo fervor en la oscuridad. La sombra se detuvo, su expresión cambió, como si también estuviera buscando respuestas. «Soy lo que tú elegiste ignorar, y si no me enfrentas, nunca podrás liberar a tu hermana». Luis respiró hondo. La presión era abrumadora. La risa del Llorón retumbaba en su mente, amenazando con devorarlo. Pero era hora de dar un paso decisivo. Abrió los brazos, dispuesto a aceptar tanto el dolor como la verdad. «Voy a recordar», susurró para sí mismo. «Voy a liberar lo que está atrapado aquí». Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, llevándolo hacia un lugar donde los gritos se mezclaban con la melodía de su vida interrumpida. Sin embargo, cuando estaba a un paso de la revelación, un ruido retumbó, y una imagen aterradora cruzó su mente. Un rostro sombrío, un ser que había estado acechándolo desde el principio. La verdadera naturaleza del horror que había traído a su hogar. Un chillido helado cortó el aire, y las risas se transformaron en un alarido. Uno que lo perseguiría incluso en el silencio.
Luis se detuvo. Su corazón latía con fuerza cuando se dio cuenta de que la verdadera confrontación se acercaba. ¿Qué haría cuando finalmente viera lo que había ocultado durante tanto tiempo? La voz del llorón resonó nuevamente. Todo está por revelarse, Luis. Prepárate. Y en ese momento miró hacia adelante con determinación, porque sabía que su destino estaba entrelazado con la sombra que había temido enfrentar. Tendría el valor para enfrentarse a lo que había hecho, a lo que había llamado a su hogar en la oscuridad. Todo estaba por estallar en su mente, y las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Luis sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La atmósfera se volvió pesada. Las risas retumbaban en su mente, y cada eco le recordaba lo que había evitado enfrentar. Es el momento, pensó, con el corazón en la garganta. Tenía que enfrentarse al llorón y revelar la verdad que había estado ocultando, tanto de los demás como de sí mismo. Con pasos titubeantes, se acercó más a la figura sombría que se dibujaba en la oscuridad. ¿Quién eres? ¿Quién me has traído hasta aquí?, preguntó con voz temblorosa. La sombra sonrió, un gesto que nunca prometía nada bueno. Soy tu miedo, tus traumas. También soy lo que elegiste ignorar. Has sido tú quien ha mantenido esta maldición viva. Las palabras fueron un golpe en su pecho. No puedo ser responsable de todo, gritó, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, en el fondo, sabía que tenía que aceptar su parte de la culpa si deseaba liberar a su familia. De repente, las visiones comenzaron a regresar. Imágenes de su infancia, de su hogar, momentos que había enterrado con dolor. Vio a su hermana riendo. Su risa se convirtió en gritos. «¡Luis! ¡Ayúdame!», clamaba, un eco de su sufrimiento que rasgaba su corazón. «¡No puedo perderte otra vez!», exclamó, sintiendo que la rabia y el amor se frenaban en su pecho. La sombra se acercó más y lo encaró. «¿Qué harás para cambiar el destino de tu familia? Recuerda, la oscuridad que te rodea es también la que llevas dentro. ¿Estás listo para liberarte de ella?». Luis tragó saliva. La culpa lo inundaba. «No puedo seguir hiriendo a quienes amo. Estoy dispuesto a enfrentar lo que soy. Estoy listo para liberarlos», dijo, con una voz que resonaba con determinación, aunque sentía el nudo en su garganta. El llorón sonrió, y la oscuridad se partió, revelando la escena que tanto había querido evitar. La tormenta de aquella noche fatídica, el momento en que todo cambió. La silueta del ser que había acechado a su familia emergió, un monstruo que reflejaba todas sus peores decisiones, todos sus miedos. «Tú eres quien atrajo esto. Tu propia culpa alimentó este horror», dijo el llorón, señalando el caos que se desarrollaba a su alrededor. Luis nunca había sentido tanto dolor. «¡Cállate!», gritó, pero sabía que debía escuchar. La verdad era un peso que él necesitaba cargar. Finalmente, frente a la figura monstruosa, Luis comprendió. «Eres parte de mí», admitió, su voz quebrándose bajo la presión. «Te he ignorado, te he temido, pero ya no más. Estoy listo para enfrentar mis errores». Las sombras comenzaron a girar frenéticamente, arrastrando el frío y el sufrimiento, y a medida que enfrentaba su propio monstruo, sintió un cambio. «Yo elijo recordar, elijo enfrentar lo que he ignorado», exclamó, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar las paredes del abismo. En ese instante, la oscuridad se disipó, y lo que antes fue un océano de dolor se convirtió en luz. Las figuras de su familia aparecieron ante él, sus rostros brillando con esperanza. «Luis, has llegado hasta aquí. Te hemos estado esperando», dijo su hermana, con ternura en su mirada.
Él sintió que su pecho se liberaba de la pesada carga. «Los liberaré», gritó, finalmente dispuesto a transformar su sufrimiento en fuerza. Con cada palabra, la figura temible del llorón se desvaneció, dejando atrás solo ecos lejanos y susurros de perdón. Luis supo que su vida no sería la misma. La oscuridad aún lo acecharía, pero llevaría la luz de su verdad como escudo. Mientras los ecos cesaban, vio a su familia unirse a su alrededor. Sabía que tenían un camino por delante, pero también un profundo vínculo que nunca más permitiría desgarrar. Con una sonrisa, se volvió hacia sus seres queridos. «Vamos a sanar juntos. Nadie más sufrirá». Y, juntos, se adentraron en el nuevo amanecer, decididos a afrontar lo que viniera con la fuerza de su amor. Así, en una mañana clara en Tlatelolco, Luis dejó atrás el eco de los horrores del pasado, el llorón desaparecido en la bruma, el peso de la culpa finalmente liberado. Ahora, solo había espacio para la esperanza. No olvides que la historia no termina aquí. Si disfrutaste esta intensa travesía, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like, así alimentamos el algoritmo y llegamos a más corazones que necesitan escuchar estas verdades. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, experiencias y teorías sobre este final. Tu voz es importante y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.